han lanzado una campaña en contra del doctor Hugo López-Gatell, y yo lo considero un profesional de primer orden y tiene todo nuestro apoyo. Y si nos vamos a resultados, si a pesar de todo decimos lo que cuentan son los resultados, suele decirse en política, lo que cuentan son los resultados, yo les diría que en el continente americano estamos en el 5º lugar en fallecimientos. Nos duele mucho, y ya dije que es hasta de mal gusto lo de las comparaciones, pero son más los fallecidos de acuerdo a la población en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Perú, que en México. Y si nos comparamos con Europa, son más los fallecidos en España, en Francia, en Inglaterra, que en México. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicieron bien los profesionales, los expertos en salud? Pues se aplanó la curva, sí, nos llevó más tiempo, pero no se saturaron los hospitales, no ha habido casos de saturación de hospitales, nadie se ha quedado sin ser atendido. Y esto nos hubiese pasado, como sucedió en algunos países de Europa, incluso en Nueva York. Y nos hubiese pasado porque el sistema de salud no estaba preparado para atender una emergencia de esta magnitud. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos levantado el sistema de salud, no teníamos ventiladores, no teníamos equipos, no teníamos infraestructura hospitalaria, tuvimos que reconvertir hospitales, es decir, hacer hospitales para atender a enfermos de COVID. Nos ayudó mucho el contratar con empresas privadas, hospitales privados, el que atendieran enfermos no COVID para tener nosotros espacios y atender a los enfermos por la pandemia. Ahora tenemos 12,000 camas de terapia intensiva y ocupadas solo el 40%. Pero cuando empezó la pandemia teníamos 2,800 camas de terapia intensiva. Y ahora tenemos 12,000. No teníamos especialistas, los formamos, los capacitamos a médicos generales, que les agradezco mucho por todo lo que han hecho, a todos los médicos, a todas las enfermeras, porque no teníamos, no solo no teníamos especialista, que también eso se debería de tomar en cuenta cuando se hace un análisis sobre una determinada problemática. ¿Cómo fue que nos quedamos sin médicos? Pues fue por la política absurda y irresponsable de rechazar a los jóvenes que querían estudiar en las escuelas de medicina y los excluían con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando lo que
sucedía es de que no había presupuesto público y ahora no tenemos los médicos que necesita el país. Esa es una rémora, un saldo negativo de la política económica que se impuso, se abandonó la salud. Entonces, afortunadamente también, y lamentando lo que pasó en otros países, aquí no nos dio al inicio la pandemia, nos dio tiempo de prepararnos. Además, y esto fue la clave, de que cuando se le pidió a la gente que se recluyera, de que se cuidara en sus casas, nos hicieron caso y la gente se portó muy bien y esto ayudó a disminuir los contagios y al mismo tiempo a darnos tiempo para prepararnos y tener la infraestructura hospitalaria necesaria. Entonces, tanto el secretario de Salud como el director del Seguro Social, el director del ISSSTE, trabajando en coordinación con los gobiernos de los estados y este equipo especial en donde Hugo López-Gatell lleva a cabo el trabajo de información a la gente, han estado a la altura de las circunstancias y tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. ¿Saben por qué quisieran que ya no estuviese Hugo López-Gatell? Porque entonces no habría información y reinaría el caos. ¿Para qué también se inventó la política? Para poner orden en el caos. Entonces, nuestros adversarios, si no informáramos, imagínense, no quiero ni recordarlo, pero lo voy a decir para ver si se serenan. Una vez, regresando de una gira en el aeropuerto, me acecharon medios, cámaras, para preguntarme de que ya había fallecido una persona por COVID, el primer fallecido por COVID. Afortunadamente no fue así, pero ya era la nota, el amarillismo. Luego, en la revista Proceso, tampoco lo voy a dejar de decir, la portada, un horno crematorio. Imagínense, ni la alarma. Luego el Reforma, tantos muertos, México en los primeros lugares, una falta de profesionalismo notoria, sin tomar en cuenta el número de habitantes. Y siguen con la campaña. Ojalá y todos actuemos de manera responsable y que entre todos sigamos haciéndole frente a la pandemia, porque
estamos mencionando lo no correcto, pero han habido muestras de solidaridad extraordinarias. El pueblo de México se ha aportado de manera ejemplar, la gente, los empresarios, muchos, a pesar de la crisis económica, no corrieron a sus trabajadores, los sostuvieron. Los hospitales privados ayudaron, todo el personal médico de primera, ahí están todavía, con la fatiga a cuesta, salvando vidas. Ahora las televisoras que nos van a ayudar para que reinicien las clases. Eso en ningún país se aplica. Hay países en donde decidieron que, como afortunadamente, y eso también hay que tenerlo muy presente, afortunadamente esta pandemia no afecta a los niños, pero sí son transmisores. Hubieron países en donde abrieron de nuevo para las clases presenciales, ya están cerrando porque aumentaron los contagios. El modelo nuestro de regreso a clases, que va a llegar a todo el país por el apoyo de las televisoras, es algo único en el mundo y fue una participación solidaria de las televisoras. Sí hay un pago, pero nada que ver con la tarifa política, la tarifa gubernamental, la tarifa comercial. Son 5 pesos por estudiante al mes. 15 en total. Ya se informó sobre eso. Entonces, ahí vamos. Entonces, con estos datos que nos está regalando, se queda